Juan 16:33, estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente, dice: aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Diga conmigo, limón. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Limonada. Quiero contarles brevemente. En enero del 2018 tuvo una circunstancia, la mayoría de ustedes conocen aquí. Un carro, alta velocidad, conductor ebrio, totalmente ebrio, texteando, impactó la guagua de Pisa donde yo trabajo. La impactó en carácter fuerte, no fue un impacto leve. Cuando llego a la escena del sitio, del lugar, en el negocio, me doy cuenta que uno de mis empleados tiene 2 costillas fracturadas. El otro empleado mío, detrás de la guagua de Pisa, él tenía su vehículo. El impacto fue tan fuerte que estremeció mi guagua y la guagua de Pisa no cayó porque el vehículo de él lo detuvo. ¿Saben qué? Son cosas que la vida le da a uno. No fue algo que yo busqué, no fue algo que yo provoqué. Incluso les voy un poquito más lejos y no me quiero hacer el más espiritual. ¿Saben dónde yo estaba? Aquí en la iglesia orando. Era un viernes de oración. Estaba en el último banco y de momento Jocelyn me toca por el hombro. Pastor, ¿qué pasó? Me dice: mira, chocaron la guagua de Pisa. Pues arranco para allá. Son cosas que la vida le da a uno. ¿Por qué? Porque no fue algo que yo busqué, no fue algo que provoqué. Estábamos trabajando. Cuando llego al lugar, como les indiqué, asimismo también comenzaron la justicia lamentablemente a pasarse la batuta unos con otros y demás, pero eso es otro tema. Pero el accidente fue viernes. Entre sábado, domingo, lunes y martes nosotros hicimos todos los arreglos que usted puede imaginarse. Arreglamos las facilidades, empezamos a trabajar duro, arreglamos la guagua, al frente tiramos cemento. ¿Por qué? Porque del limón hicimos una limonada y empezamos a mejorar diferentes cosas que habían que mejorar en el negocio. Por cierto, nunca sucedió nada, no me pagaron nada. ¿Por qué? Puse hasta un abogado y créanme que lo perdí todo. Teniendo todos mis permisos al día. No es que yo estaba allí ilegal, todo, patente, permiso de vendedor ambulante, sanidad, todo. Pero lamentablemente se pasaron la batuta. Pero ¿saben qué? No me eché a llorar. Yo dije, vamos a caminar. Y de ese limón hicimos una excelente limonada. Y eso es un gran ejemplo. Pongo un ejemplo de lo que la vida te da, porque no fue algo que yo provoqué. Hay veces que nosotros provocamos cosas y nos las buscamos, pero no, eso la vida me dio. Mayo del 2018, eso fue enero 2018, mayo 2018, 2:30 de la madrugada, llamada telefónica. Ustedes saben que a las 2:30 de la mañana una llamada telefónica literalmente es una tragedia. Es ni tan siquiera una emergencia, es una tragedia por lo general. En el caso mío, o es alguien buscando pizza bojacho, en verdad, es común. Xiomara a veces me dice: apaga el teléfono, y yo siempre lo dejo prendido. Y 2:30 de la madrugada, y efectivamente mi esposa coge el teléfono. Eso fue en mayo. En enero tuvimos el accidente. En mayo, oye, ¿podrías pasar por el cuartel de la policía? Fue que tu hermana tuvo un problema con la justicia y viene el departamento de la familia. Ustedes conocen, la mayoría conocen el caso de nosotros. Decidimos entonces hacernos cargo del niño. Cosas que la vida nos da. ¿Por qué? Porque no fue algo que buscamos, fue algo que nos llegó. Sí, nosotros decidimos aceptar la responsabilidad. Tuvimos 1 año y 3 meses con el niño. Eso fue al principio un limón, pero aprendimos a ser
una limonada. Ese niño, ustedes lo conocen, fue de gran bendición. Nosotros supimos interceptar su vida, o Dios interceptó su vida a través de nosotros. Y hoy día sabemos que es un niño que tiene algo aquí más grande que ustedes no se pueden imaginar, porque sembramos una semilla mientras estaba en casa jugando PlayStation, lo escuchábamos adorando al Señor. Y no menos importante, más adelante aceptó al Señor en nuestra casa por voluntad propia. Pues entonces de ese limón hicimos una excelente limonada. Julio 28, 2018 también. 28 es que tú cumples, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo ves? Es que tengo que asegurarme que sea el 28, porque si les prometo que si dije la fecha mal, cuando ahorita me baja, ¿lo ves? Que yo te dije que tú no te acuerdas nunca de las fechas. Y pues déjame asegurarme, el 28 fue, ¿verdad? El 28 de julio del 2018, mi esposa cumple años. Y pues vamos a celebrarlo. Nos vamos a Ponce y por allá comemos, vacilamos un ratito y demás. Y cuando viniéramos, teníamos algo preparado acá, pero yo dije, pues vamos y comemos allá y demás. Cuando estamos entrando a Plaza del Caribe, un carro, ¡pum!, nos impactó. Nosotros íbamos con cinturón, íbamos en nuestro carril, íbamos bien. ¿Saben qué? Lo que la vida te da. ¿Por qué? Porque tampoco fue algo que provoqué. Íbamos bien. Pues paramos, se baja la persona, se pone a hablar con nosotros. Pues entonces vamos a llamar a la policía. Ven acá, espérate, no llamen a la policía todavía. Yo no tengo licencia ni tengo malvete. Cuando la vida te da, y nosotros con malvete, con todo al día. Y si sigo contándole, bendito, por ahí puedo seguir contándole muchas crisis que pasamos en el 2018. Y yo diría que el 90% de ellas no fue que las provocamos, es que a veces la vida te da. Pero ¿qué hacemos con lo que la vida nos da? Hemos estado escuchando diferentes recursos, como excelentes recursos de la casa, que hemos sido bendecidos de una forma espectacular, como dice el pastor Arner. Y la pastora Mirna nos habló de qué tienes cuando la vida te da. La pastora Yamilé nos hablaba sobre las actitudes. Sí, yo soy uno que a veces tengo actitudes. Ese mensaje ministró mi vida grandemente, igual que todos. Pastor Arnel nos hablaba sobre los cambios, que estamos, ¿verdad?, en un tiempo y no es el destino, en el camino que nosotros estamos. El doctor y pastor Aníbal nos habló sobre el cambio de mentalidad, también fue de gran bendición. Y el domingo, el más reciente, el doctor Manuel, que sabemos que tocó 5 puntos diferentes que ministraron la vida de cada uno de nosotros. Por lo menos yo fui ministrado y yo sé que ustedes también, porque ha sido un tema poderoso. Pero ¿saben qué? Hoy yo quiero hablarles de ¿qué tema? Cuando la vida te da. ¿Por qué? Porque es el tema que el Señor puso en el corazón del pastor. Pero ¿saben qué? Cuando la vida te da algo, siempre va a ser para tu formación. Dígale al que está a su lado, te van a formar. Dígaselo como que lo cree, te van a formar. Ahora, si les digo, solo que tú decides si quieres ser formado o deformado. Eso es decisión tuya, pero sí, lo que la vida te va a dar es para tu formación. Y mientras estemos desarrollando el tema, ustedes verán cómo la vida te da cosas para que tú seas formado. En esta semana hemos escuchado testimonios espectaculares de lo que la vida le ha dado a muchas personas. Incluso en los grupos de amistad hemos escuchado unos testimonios poderosos. El lunes antipasado escuchamos un testimonio en el grupo de amistad de nosotros. Estaba Jocelyn y decía que ella se quedó desempleada una vez y no sabía qué hacer, porque obviamente pues hay un recurso menos económico que entra a la casa. Y decía, wow, ¿qué voy a hacer? Y literalmente de esos limones comenzó a hacer limonadas. ¿Y qué? Y congelarlas y a vender limber. Nos contaba que se ganaba más de $1,100 al mes en limber. Se ganaba más de lo que se ganaba en su trabajo. ¿Saben qué? Eso es de gran bendición.
Entonces hay veces que nosotros tenemos que saber cómo actuar en el momento de la adversidad. Hay veces que tenemos que saber qué hacer con esos limones que nos llegan. Escribí aquí, tu peor situación es el impulso para tu mayor bendición. Es la catapulta, es lo que te va a catapultar. Porque hay veces que pasamos por dificultades, pero cuando nosotros sabemos qué hacer con ella, eso es lo que te va a catapultar a algo mayor. Y incluso en esta casa existe un retiro de sanidad interior que ha sido de gran bendición para esta casa. ¿Saben por qué existe eso? Porque hubo personas que son los recursos de ese ministerio que supieron hacer una limonada del cielo con sus vidas, con lo que le pasó en su pasado. Y hoy día ministran aquí de una forma sobrenatural para ver personas libres, simplemente porque supieron hacer una gran limonada de aquello que les pasó en un pasado. Y lo usan en el presente para poder ministrar a otras personas. Eso básicamente se trata del retiro de sanidad de esta casa, sanidad interior. Y aquellos que no lo hayan cogido, aprovecho la oportunidad que no está en el bosquejo para decirle, obviamente será para el año que viene, pero que se van a abrir fechas y espacios para que usted también pueda entrar al retiro de sanidad interior. Y hemos escuchado en muchas ocasiones, yo sé que la mayoría de las personas cuando el tema se trajo, que decía, cuando la vida te da, una de las primeras cosas que me vino a la mente es, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Alguien lo mencionó, no me acuerdo si fue Yamile, pero alguien lo mencionó. Yo no puedo seguir cantando. Si sigo cantando, les prometo que se van todos. No se queda nadie, solamente los que nos están viendo a través del Facebook y quizá hasta lo cierren. Pero ¿saben qué? La vida no nos da sorpresas. No nos da sorpresas. Y yo les quiero mostrar a través de la palabra que la Biblia, la vida no te da sorpresas. Quiero que vayan conmigo, Eclesiastés 3, del 1 al 8. Y estoy leyendo en traducción lenguaje actual. La Biblia me habla de 28 tiempos. ¿Tú sabes qué nos da la vida? La vida nos da tiempos, nos da temporadas, nos da momentos. Eso es lo que la vida nos da. Porque a veces pensamos que cuando el tema viene, por lo general lo que pensamos es lo negativo. La vida lo que me ha dado es lo negativo, pero la Biblia me dice que no solamente lo negativo, porque la vida lo que te da es tiempo, temporadas y momentos. Y yo se lo voy a mostrar. Eclesiastés 3, del 1 al 8. Nos habla de 28 tiempos. En esta vida todo tiene su momento. Incluso ese es uno de los lemas en mi hogar. Y siempre le digo a mi hija, hay un tiempo para todo. ¿Por qué? No porque lo diga yo, porque lo dice la palabra. Dice, hoy nacemos, mañana morimos. Hoy plantamos, mañana cosechamos. Hoy herimos, mañana curamos. Hoy destruimos, mañana edificamos. Hoy lloramos, mañana reímos. Hoy guardamos luto, mañana bailamos de gusto. Hoy esparcimos piedra, mañana la recogemos. Hoy nos abrazamos, mañana nos despedimos. Hoy todo lo ganamos, mañana todo lo perdemos. Hoy todo lo guardamos, mañana todo lo tiramos. Hoy rompemos, mañana cosemos. Hoy callamos, mañana hablamos. Hoy amamos, mañana odiamos. Hoy tenemos guerra y mañana tenemos paz. Son tiempos, son momentos, son temporadas que la Biblia nos habla y que la vida te da, te guste o no. Si tú estás vivo, vas a pasar por parte de estos tiempos, posiblemente por todos. Lo más seguro esté pasando por todos los momentos. Yo entiendo que obviamente los más chicos, pues a lo mejor no hayan pasado quizás por mucho, o algunos jóvenes, pero yo con mis 41 años de edad les puedo decir que quizás no lo he pasado todo, pero por no exagerar, diría que no lo he pasado todo, pero yo entiendo que sí, que he pasado por cada uno de estos tiempos. Pero ¿saben qué? Estos tiempos son literalmente para mi formación. Yo me he querido dejar formar por Dios.
Y quiero hablarle bien breve de mi vida, solamente algunos capítulos de mi vida. No voy a dar mi testimonio, simplemente quiero que entiendan para que sepan que sí, yo he vivido, yo diría, la mayoría de cada uno de estos tiempos. Nací en un residencial público, con una hermosa familia, unos padres excelentes, yo diría los mejores. Doy gracias a Dios todos los días por ello. Cuando en mi juventud, comenzando mi juventud, me picó un mosquito, el dengue. Empecé a sangrar por todos lados, me hospitalizaron. Mis amistades iban a verme porque los rumores eran que me moría, literalmente. Quizás me vi al borde de la muerte. En ese momento yo no tomaba la vida, ¿verdad?, quizás tan seria como ahora, pero sí, me sucedió eso. Mi papá se enfermó de Parkinson y en mi juventud de lleno comencé a tomar malas decisiones. Tan malas decisiones que fui arrestado, tuve 2 años de probatoria. Luego de eso traté de comenzar a tomar mejores decisiones, porque no todo fue malo, realmente no todo fue malo. Al tiempo comencé a tomar nuevamente malas decisiones, al nivel de que tuve un accidente, quizás 4 o 5 de la mañana, tuve más de 10 horas inconsciente, que tampoco me aseguraban porque estaba ido totalmente. Cuando despierto en el centro médico, no sabía dónde estaba, no sabía lo que había pasado, brazo roto, 18 puntos en la boca, y por ahí les puedo seguir contando. Todavía mi esposa me dice, yo creo que tú quedaste medio trastornado desde ese momento. Pero yo les hablo de sucesos de mi vida para que sepan, quizás por lo que que está parado hoy aquí, para que sepan parte de lo que ha pasado. Mi papá murió joven de Parkinson. Al tiempo conozco a la mujer de mi vida, Xiomara, I love you. Me caso con ella y tenemos una familia. Al año de nosotros estar casados, mi esposa, oye, pero nosotros somos la familia de los choques. Tiene un accidente, choca con una grúa de frente, un accidente literalmente de carácter de gravedad. Estuvo 9 días en Río Piedra y básicamente a raíz de ese accidente vimos una recuperación tan rápida en ella que fue la razón que decidimos venir a la iglesia y aceptamos al Señor. Y hasta el día de hoy, hace ya 10 años que le servimos al Señor y ha sido de gran bendición. Y en este tiempo yo he podido reconocer que el Señor ha permitido que yo haya pasado, que mi familia haya pasado por tantas situaciones como les estoy contando bien breve de mi vida. ¿Por qué? Porque Él me estaba o me está formando. Porque mientras estamos vivos, vamos a seguir siendo formados. Y verdaderamente yo hoy me doy cuenta que yo quiero seguir siendo formado. No importa por lo que pase, pero yo quiero seguir siendo formado. Y en la formación van a haber momentos buenos también. Así que dile a que está a tu lado, deja de llorar, que te están formando. Vuelvo y te repito, te están formando. Te están formando. Hablaba con la pastora Yamilet la semana pasada y le digo que voy a hablar de los tiempos que me habla Eclesiastés. Y me dice, oye, la semana pasada escuché una predicación que me hablaba de los tiempos. Y me llamó mucho la atención lo que ella me dije. Y me dice, mira, Pito, ¿sabes qué? En los tiempos no existe tiempo para rendirte. Y claro, cuando yo miro y digo, wow. Y eso yo dije, eso yo tengo que anotarlo en mi predicación. ¿Por qué? Porque yo no sé por lo que usted está pasando hoy. Yo sí le puedo contar de lo que yo he pasado en mi vida.
Pero sí le tengo que decir que desde antes que usted naciera, que yo naciera, que yo asistiera a esta iglesia, el Señor sabía que yo iba a predicar un 21 de noviembre en la iglesia del Calvario para decirle a usted que no hay tiempo para rendirse, que no hay tiempo para echar hacia atrás, que el tiempo, en los 28 tiempos que la Biblia me enseña, no hay un tiempo para retroceder. No importa por lo que estés pasando. Yo no sé si estás pasando por un divorcio, yo no sé si tienes problemas con tu familia, yo no sé si tienes problemas con tus hijos, yo no sé si tienes alguna petición para que tu familia llegue a los caminos del Señor. Lo que sí yo te puedo decir es que el Señor te dice hoy que no te rindas, porque no hay tiempo para retroceder, hay tiempo para caminar adelante, creerle a las promesas de Dios y creer lo que Dios va a hacer conmigo, va a hacer contigo a través de estos tiempos. Porque en medio de estos tiempos sí les puedo decir que hay sentimientos de frustración, hay sentimientos, hay quebrantamiento, queremos llorar, queremos gritar, pero ahí mismo también hay paz. ¿Por qué? Porque la paz que sobrepasa todo entendimiento la provee el Señor. Y cuando usted está sentado aquí, quiere decir que usted está escuchando una palabra como esta para que usted pueda adaptarse también a los tiempos. Porque el pastor nos predicaba la semana pasada y hablaba que la naturaleza en el lugar que estaba se supo adaptar a los tiempos. Imagínate usted también es naturaleza, usted carga algo por dentro, usted tiene un llamado, ya el Señor puso la herramienta dentro de usted para que usted pueda adaptarse a cada tiempo y poder seguir adelante sin tener que rendirse. Por eso yo siempre le daré gracias a Dios, porque hay cosas que en mi vida pasada no entendía, pero cuando yo decido aceptar a Cristo, caminar en fe, entonces hoy yo le doy gracias a Dios por los tiempos y por lo que la vida me da, porque sé que esto es para mi formación. Hay muchos personajes bíblicos que la vida les dio y fueron formados. Y quiero hablarles bien breve. Uno de ellos es José. Ustedes saben que José lo vendieron. José pasó las 1001. Y usted conoce la vida de José. Pero al fin y al cabo fue más que bendecido. Fue la persona al mando, el segundo al mando en todo Egipto. ¿Por qué? Porque José se dejó formar. Podemos hablar de Job. Usted conoce la historia de Job también. Yo creo que ni yo ni usted ha pasado por lo que pasó Job. Pero que a lo último el Señor le dio doble de todo. ¿Por qué? Porque él quería ser formado. Nunca deshonró el nombre de Dios. Que hubo momentos que quizás hizo algún reclamo, posiblemente. Claro que sí, porque en nuestra naturaleza hay veces que vamos a hacer ciertos reclamos, pero siempre mantuvo lo que fue la honra. Pero hay un personaje que me llama la atención, es uno de los personajes que más me gusta en la Biblia, y se llama Pedro. Me encanta Moisés, como ustedes saben, yo he predicado en otras ocasiones sobre Moisés, pero me encanta el personaje de Pedro porque quizás me identifico con él en algunas áreas. Y yo creo que somos los cristianos, muchos de los cristianos somos como Pedro. Y el Señor Jesús le hace un llamado, yo diría uno de los llamados más fuertes en la historia que le ha dado una persona, se lo dio a Pedro. Quiero que vaya conmigo a Mateo 16, 18. Dice, ahora te digo, tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. ¡Wow! Eso es un llamado poderoso. Eso es un llamado, ¿sabes? Sobre ti voy a edificar. ¿Cuántos de aquí tienen llamado? Aquí yo sé que hay muchas personas con llamado. Y ahí fue que comenzó la formación de Pedro. Todos tenemos diferentes procesos y todos quizás podemos comenzar nuestra formación en diferentes momentos. Yo casi les prometo que la formación mía comenzó cuando me casé. Así que Pucho, prepárate que tu formación viene de camino, papá. Y Juanqui, no te hagas loco que tú también estás por ahí cerca. Así que
prepárense, que esa es la verdadera formación. Pedro, yo diría que después de eso, cuando usted se pone a leer Mateo, ahí entra la universidad de Jesús con unas enseñanzas poderosas. Comenzó a enseñarle a los discípulos, le decía, le hablaba en parábolas, le hablaba en blanco y negro y le hablaba con su testimonio y con sus milagros y sanidades. Pero después de ese llamado tan poderoso que Jesús le hace a Pedro, me encanta porque es que Dios está brutal, la Biblia está brutal. Quiero que vaya conmigo a Mateo 16:23. 5 versículos luego, 5. Cerquita, porque Jesús comienza a decirle lo que les va a pasar a él, me van a arrestar, voy a morir en la cruz. Y Pedro dice la palabra que Pedro lo reprende, lo regaña, dice. Pero es que es un poco irónico y tiene como que hasta un contraste. Mateo 16:23. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Pero ven acá, si no hace 5 versículos antes no le estabas dando un llamado poderoso y le estás diciendo que sobre ti edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Y después le dice: aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Quiere decir que cuando nosotros tenemos un llamado, va a venir un momento dado con una palabra de corrección, de confrontación. Entonces nosotros no podemos desechar lo que Dios quiere hacer conmigo porque haya un regaño, porque haya una confrontación, porque ahí mismo entonces Pedro, ¿qué hizo? Siguió adelante. Pedro no se quitó. ¿Por qué? Porque quien lo estaba regañando era el rey. Era Dios, era Jesús que estaba regañándolo. Entonces nosotros a veces cuando cargamos un llamado tenemos que entender que nosotros tenemos que pedir discernimiento para ver las cosas en el ámbito espiritual. Y cuando nosotros tengamos un problema, cuando hablemos con alguien, cuando estemos en una consejería, cuando alguien le pide un consejo, pídale a Dios en el momento: Señor, ¿qué tú quieres que yo vea? Señor, ¿qué tú quieres que yo le conteste? Porque hay momentos que nosotros no tenemos la contestación. Y hay veces que tenemos que dejarnos guiar totalmente por el Espíritu Santo. Y si no me dejo guiar por el Espíritu Santo, mejor callo. ¿Por qué? Porque puedo darle una metida de pata como las que dio Pedro. Entonces, yo no quiero que el Señor esté todo el tiempo regañándome, pero sí, cuando cargamos un llamado tan fuerte como el que cargaba Pedro, o quizás no tan fuerte como este, pero todo llamado, yo sé que si viene de Dios, es un llamado fuerte, es un llamado poderoso, porque es para vida, es para salvar almas. Amén. Entonces, podemos ver la vida de Pedro, como Pedro fue transformado, como Pedro fue formado. Pedro estuvo en la transfiguración de Jesús, para que usted vea lo cercano que era Jesús. Pedro le promete a Jesús que no lo dejará. Sí, Pepe, no lo va a dejar, ni lo va a negar. Le dice: no, yo no te voy a negar. Se durmió mientras Jesús oraba y Jesús le dijo: por favor, no te duermas. Eso lo dijo el doctor Manuel aquí el domingo. El Señor lo escogió y le dijo: vente conmigo, por favor, quiero que alguien esté al lado mío, que era el punto número 1 del doctor Manuel. Y se durmió, como que no le importó, o quizás le importaba, pero es que ese era Pedro. Pero eso era parte de la formación de él. Pedro le corta una oreja a las personas, a uno de los que fueron a apresar a Jesús, que ustedes saben que entonces Jesús volvió y los regañó. Siempre cogía cocotazos. Después Pedro niega a Jesús, porque eso es parte de la formación. Dios está formando a Pedro, así mismo como nos está formando a nosotros cuando nos enfrentamos con alguno de estos tiempos que la vida nos da. Y luego dice la palabra que lloró amargadamente. Pero ¿saben qué? Pedro decidió ser formado. Y les puedo poner otro ejemplo bíblico de Judas. Judas es lo contrario. Judas decidió ser deformado.
Judas y Pedro estuvieron bajo las mismas enseñanzas, bajo el mismo discipulado, bajo la misma escuela de discípulos que Jesús vio los mismos milagros, incluso recibió una palabra de advertencia también. Le dijo, tú me traicionarás, a ti le dijo, tú me negarás, y los dos dijeron no. Pero ¿saben qué? Pedro fue el que decidió ser formado. ¿Qué hizo Judas? Dice la palabra que se arrepintió, entregó las monedas. Pero ¿qué hizo después? Se quitó la vida. Pues entonces no había un arrepentimiento genuino. ¿Por qué? Pero Pedro supo mantenerse de pie, supo reconocer a su Creador, supo reconocer que él traicionó a Jesús de la forma más incorrecta, pero también supo humillarse ante el Salvador. Asimismo, también Saúl y David. Eso es una historia de dos reyes. Uno decidió ser formado y el otro deformado. Ustedes conocen la historia. David, brutal. David sabía honrar a Dios. Cuando estaba preparando la prédica me puse a leer nuevamente la historia de Saúl y David. Y siempre que yo leo la palabra, igual que ustedes, yo lo sé, el Señor ministra a uno de una forma diferente. Y el Señor me enseñaba tanto en la historia de Saúl y David. Y Saúl literalmente también decidió de ser deformado. ¿Por qué? Por desobediente. Pero había un hombre conforme al corazón de Dios, y el Señor ministraba a mi corazón cuando leía la historia, que parte de que David fuera un hombre conforme al corazón de Dios es que sabía honrar. Sabía honrar. Él no le hizo daño a Saúl simplemente porque sabía que era un ungido de Dios. Tenía todas las balas para hacerle daño, todas las razones para hacerle daño a Saúl, pero no, supo honrar. Yo me imagino que Dios dice allá, si este hombre sabe honrar a un enemigo, ¿cuánto me está honrando a mí? ¿Por qué? Porque quería ser formado. Y quiero que vaya conmigo a Juan 21, del 15 al 17, y continúo con Pedro. Jesús se le aparece a 7 de los discípulos. Los discípulos habían estado toda la noche tratando de pescar, y digo tratando de pescar porque no estaban pescando nada. Pero en la mañana Jesús se les aparece y le dice, oye, y así dice la Biblia, tiren la red al lado derecho. Ellos tiraron la red al lado derecho. Cuando uno de ellos se percata que es Jesús, ¿saben qué hizo Pedro? Literalmente cuando dijo ese Jesús, salió cogiendo, se bajó, se puso ropa, dice, me parece que estaba sin camisa, se puso ropa, salió corriendo donde el maestro, porque no importa cuántas veces usted haya fallado, no importa cuántas veces quizás haya negado a Jesús, pero cuando tú reconoces que Jesús te está esperando al otro lado del río, al otro lado del mar, te está esperando, usted reconoce que Jesús va a salir corriendo, porque Jesús lo que va a hacer es abrazarlo. Dios es un Dios de perdón. ¿Y qué hizo Pedro? Se bajó, salió corriendo, y Jesús le tenía un desayuno, pero una pelota de desayuno, que después le dijo, incluso dijo, tráiganme más peces para completar el desayuno. Dice, después del desayuno Jesús le preguntó a Simón Pedro, recuerden que Pedro tenía un llamado: sobre ti edificaré la iglesia. Entonces, ese llamado venía de parte de Dios, venía de parte de Jesús. Eso no se ha cancelado, aunque él lo negó. Y dice, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida mis ovejas. Ahí está el contraste. Me negaste una vez, te lo voy a preguntar una vez. Estoy borrando. Me negaste 2 veces, te voy a preguntar 2 veces. Estoy borrando. Entonces, cuida de mis ovejas. Dijo Jesús, le preguntó por 3ª vez. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Me mata aquí cuando dice, a Pedro le dolió que Jesús le dijera la 3ª vez,
me quiere. ¿Sabes qué estaba sucediendo en Pedro? Un quebrantamiento. Porque el quebrantamiento da dolor. Y cuando nosotros cargamos un llamado, y a veces cuando la vida nos da cosas que no nos gustan, o estamos en alguno de estos tiempos, va a haber un quebrantamiento para nuestras vidas. Y el Señor termina y le dice, le contestó, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero, dijo Jesús. Entonces alimenta mis ovejas. Sabemos que después de eso Pedro se fue, predicó, y yo creo que la multitud más grande que se ha podido aceptar al Señor fue a través de Pedro. ¿Por qué? Porque él decidió ser formado, no decidió ser deformado.